En el videoclip anterior veíamos cómo se puede resumir la información transformada en Power Query y cargada en una conexión a una tabla dinámica. En el presente video tutorial les voy a enseñar cómo pueden crear otra tabla dinámica diferente apuntando a la misma conexión. Para ello tenemos que identificar algo, y es que en el ejercicio de las conexiones, cuando seleccionamos la cinta de opciones en la pestaña Datos y damos clic en Consultas y Conexiones, nos van a aparecer en este momento dos conexiones. La primera nos indica que es solo la conexión, que es básicamente la que se cargó desde Power Query para trabajar la creación de la tabla dinámica. Pero nos crea una siguiente conexión, y esta conexión es donde están los datos que componen mi tabla dinámica. Miren, por ejemplo, si doy clic en la hoja 1, no me habilita nada, me dice que es solo la conexión y me muestra la vista previa de esos datos. Mientras que si doy clic en la hoja 1, que tiene entre paréntesis el número 2, me dice que aquí se cargaron 80.000 filas. Entonces, para ello es importante identificar qué conexión vamos a trabajar. Si escogemos la 1, pues no podemos generar una relación más adelante. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es insertar, seleccionamos tabla dinámica y le decimos que desde una fuente externa, en este caso una conexión, que la misma se encuentra en este libro, y seleccionamos la consulta hoja 1 entre paréntesis 2, que es la que ya tiene cargados los 80.000 datos que componen esta tabla dinámica creada anteriormente. Le digo abrir y la voy a crear en una ubicación cercana a la tabla que tengo actualmente, entonces la voy a ubicar aquí en D2 y le digo aceptar. Y cuando hago esto, ya miren que no se me crean más consultas porque estoy trabajando con la misma consulta anterior, pero le voy a decir que quiero producto venta, por ejemplo, que me lo lleve aquí, y precio venta aquí, producto venta en filas y precio venta en columnas, en valores, perdón. Entonces le digo acá que quiero que esto me lo muestre en el formato de número, dado el caso que es un valor el que quiero representar, le digo aceptar, puedo cerrar esto acá. Ahora bien, si yo quisiera generar alguna relación entre las tablas dinámicas operándolas desde un segmentador de datos, pues es muy sencillo. Sobre cualquiera de las dos tablas dinámicas, lo que yo hago es darle clic en segmentación de datos y a través de los elementos que componen mis datos, lo que hago es activar con cuál de ellos quiero interactuar. Entonces yo le puedo decir precio venta, le puedo decir que también con producto y con mes, por ejemplo. Le digo aceptar y me genera tres filtros completamente independientes conocidos como segmentadores de datos, y los mismos los voy a poder operar. Seleccionemos acá este, por ejemplo, desactivémosle los datos que no se ven, pero primero pues lo que hacemos es disminuir el tamaño, ubiquémoslo aquí un poco mejor para la visualización, y para quitar en este caso que no sean visibles los elementos que no necesitamos. Por ejemplo, yo doy clic aquí en marzo y miren que me aparecen algunos elementos por detrás que pues no tienen relevancia que se estén mostrando. Para ello yo sobre el segmentador le doy clic derecho y le digo configuración de la segmentación de datos y selecciono que me oculte los elementos que no contienen datos. Eso lo hago básicamente para generar una mejor presentación en el cuadro de mando que poco a poco vamos a ir construyendo. Y ya cuando le diga enero, me aparecen los datos de enero. Y por ejemplo, si selecciono aquí 450, miren que me oculta ya el televisor que no tengo yo ahí. Entonces televisor 50 pulgadas, borro el filtro, ya me aparecen todos, pero yo quiero saber solo ese televisor o ese precio de venta, qué televisor se está vendiendo. Entonces le voy a dar clic en 1500 y me dice que solamente el televisor de 65 pulgadas y se vendieron en estos meses. ¿Por qué estos no se ocultan? O porque si doy clic aquí, por ejemplo, en abril, no se ocultan los demás. Porque en abril tengo datos cuyo precio de venta es 300, 450 y demás, y se vendió en abril estos televisores. Miren, 45, 50, 65, 75. Pero, dado caso contrario, si le dijera televisores de 65, ya aquí me dice 1.500 pesos se vendieron en todos estos meses. Entonces hay que entender en qué momento los datos van a estar inactivos. Entonces seleccionemos aquí 300, ya me oculta eso y me dice que solo por 300 se vendieron televisores de 45 pulgadas. Ahora bien, como nos podemos dar cuenta, se está operando solo una tabla dinámica. Yo quiero que las dos tengan una relación desde el segmentador de datos. Doy clic sobre el segmentador de datos y le digo aquí en segmentación, conexiones e informes, y miren que no está activa la siguiente tabla dinámica. Entonces la voy a relacionar cada una de ellas. Segmentación, conexión de informes, y selecciono la tabla dinámica. Por eso es que les explicaba al inicio que es muy importante saber sobre qué conexión vamos a trabajar.
Entonces aquí ya, cuando trabaje mi operador o mi segmentador de datos, las dos tablas van a cambiar. Miren, en enero se vendieron televisores de 45, 50, 65 y 75 y el precio aquí cambió. Voy a devolverme, miren, 16 millones el precio de venta de todos los televisores, pero en enero se vendieron 1.995.000. Entonces esto es muy interesante para tener la relación directa con dos tablas dinámicas cargadas desde el mismo origen de datos. Y puedo venir también y seguir agregando elementos como un gráfico dinámico donde vaya alimentando de una mejor manera cada uno de mis datos en el cuadro de informe. Entonces tengo aquí este informe presentándolo de esta manera, pongámoslo acá para que se aprecie mejor y ya después pues se pueden hacer configuraciones en el gráfico como cambiarle el nombre y demás, pero basta es con explicar cómo se ve cuando están relacionados. Entonces aquí miren, cambian las dos tablas, el gráfico dinámico automáticamente, borro el filtro o desde el segmentador de datos y todo vuelve a la normalidad. Y es así como de esta manera podemos ir trabajando datos cuyo origen se encuentran en Power Query y son datos que están cargados en una conexión que permiten crear una tabla dinámica, segmentadores de datos y a su vez un gráfico dinámico.